Bueno, llegamos hasta el Colegio Médico porque el Colegio Médico la semana pasada organizó una actividad que tenía que ver con un cortometraje que se presentó sobre Borges. Y ustedes se preguntarán, como igual que yo, ¿qué tendrá que ver Borges con el Colegio Médico, con los médicos y con la, de alguna manera, humanización? Pero todo tiene que ver con todo. Por eso llegamos hasta acá y voy a conversar con Álvaro Díaz, que es el coordinador de este evento que se realizó, un poco también en esta cosa de humanizar de alguna manera el trabajo de los médicos y el trabajo del médico paciente. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, una actividad que estuvo muy completa, además, que se presentó un cortometraje muy pocas veces visto sobre Borges, el escritor. Sí, se presentó un cortometraje que fue como pretexto para el análisis del cuento del sur, un cuento que el protagonista, Dalman, que de alguna manera es autobiográfico, así que era Borges, sufre un corte en la cabeza, se infecta, termina con una sepsis, ingresa al hospital y a posteriori desarrolla el resto del cuento como, de acuerdo a su mitología, su imaginario, llevando al lector hacia el sur. ¿Y el sur qué es? El sur es un mundo gauchesco, de duelos. Y es allí donde termina el protagonista aceptando un duelo a muerte a cuchillo. ¿Por qué esto? Bueno, porque la idea era ver cómo la enfermedad tiene detrás y en sus recovecos, en los enfermos, está integrado con mitología propia de cada persona. Una cosa habitual es preguntarse lo primero que hace un enfermo, ¿por qué a mí me toca esta enfermedad? Y trata de explicarlo con sus herramientas, que son su mundo, sus experiencias. Entonces, aquí lo interesante era ver cómo Borges perdía de alguna manera contacto con la realidad y se iba a su mundo mitológico. Claro. Entonces, esta actividad se centra en otras tantas que hemos realizado, buscando de alguna manera despertar, no solamente en médicos, sino en el público en general, cómo en la relación médico-paciente no solamente importan los aspectos técnicos, sino otras cosas que están integrando esa relación que son muy importantes y que hacen a lo cotidiano. Yo decía recién, bueno, si un diabético cree que tiene su enfermedad por el mal de ojo que le hizo un vecino, hay que penetrar en ese mundo para poder tratarlo adecuadamente. Claro. Porque si no, no va a tomar la medicación ni va a comprender en qué consiste su enfermedad desde el modelo que utiliza el médico explicando esa enfermedad. Claro, y en eso se trabaja, porque si yo me pongo a pensar en la relación médico-paciente, no por generalizar, pero hay muchos médicos en los que son no humanos, muy deshumanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy lejanos a lo que me está pasando, que capaz que para ellos es una cosa de nada, pero para mí es un mundo. Bueno, en eso se inscribe esta serie de actividades que realiza el colegio en relación a las humanidades. Pero hay que ver también que el sistema está condicionando una alteración importante en la relación médico-paciente. Cuando uno tiene 10 minutos para ver a un viejito en invierno, que se tiene que sacar la ropa, que le tenemos que palpar la barriga, ¿cómo hacemos? Si además tenemos que escribir en una computadora, en fin, y después hacer las recetas. Es imposible. Vamos a lo que decía Mañé Garzón. Le pedí y lo pasé. Le pedí 3 exámenes y lo pasé a otro profesional para que lo siga. Es terrible. Es terrible. Es decir, se pierde lo longitudinal y se pierde eso que hay un autor argentino, uno de los primeros antropólogos médicos, que decía, el Paco Maglio, Francisco Maglio, decía, ya falleció, decía, el consultorio no es un consultorio, es un escuchatorio. Se tiene que cambiar el nombre a escuchatorio, porque lo que tenemos que hacer el 90% de la consulta es escuchar. Y es ahí donde fallamos, porque no tenemos tiempo. Claro, vamos en un camino todo contrario a eso, ¿no? Claro, porque vamos en una producción en serie, sí, en una fábrica
que no se detiene y que exige producción. Y eso hace muy difícil que la relación médico-paciente se humanice. ¿Y se está trabajando desde el colegio médico, desde los otros organismos, desde los otros colectivos para que eso deje de pasar? Bueno, lo que estamos haciendo es una prueba de ello. Ahora, esto requiere cambios legislativos, o por lo menos de ordenanza del Ministerio de Salud Pública. ¿Y se consulta a las autoridades? Bueno, hay algunas propuestas. Vamos a ver a dónde llegamos. No quiero adelantar mucho. O sea que sí hay propuestas desde los diferentes instancias, los diferentes colectivos hacia las autoridades para que eso... Sí que porque cada vez es menos el tiempo, ¿no? Claro, lo primero es despertar la conciencia sobre la situación. Y es la actividad que estamos desarrollando, ¿verdad? Claro. Lo primero es despertar la conciencia sobre la necesidad de una relación médico-paciente que se establezca sobre otras bases. Son las bases que garanticen de alguna manera un contacto humano. Y esto es lo fundamental. Y ahí es donde tenemos que pararnos y ahí es donde tenemos que movernos. Bien. ¿Y los médicos están abiertos a esa propuesta? Sí, es que los médicos son víctimas de la situación. Uno los ve a veces como, bueno, están muy parados en un pedestal, en fin. Sí. Pero están parados en un pedestal porque el sistema los pone. No es, en su intimidad el médico está para servir al otro y hacer por el otro todo lo bien que puede, pero el problema es que el sistema no se lo deja hacer. Si yo tengo que ver pacientes que vi a otro colega y después lo voy a pasar a otro colega, y no tengo seguimiento longitudinal, y no tengo visión de toda su familia, y no tengo el contacto con su entorno, es difícil. Es difícil, porque se atiende más al signo que al síntoma, se atiende más a la tecnología que a lo que nos relata el paciente que tenemos delante. Es más fácil, es más inmediato. No tengo que estar preguntando, metiéndome en la situación personal, en los aspectos socioeconómicos. Entonces, es difícil. Claro. Bien. El cortometraje sobre Borges no se puede, no es que lo podamos ver en algunas plataformas. Lamentablemente fue la única vez esta presentación. Hay otro documental que sí está disponible en YouTube, que es una documental que hizo la BBC sobre Borges con la actuación de Roberto Jones. Ajá. Y hay 3 cuentos allí, no solamente El Sur, sino que está Funes y no sé qué otro, que de alguna manera es parecido. No es lo mismo y es mucho más extenso, dura como 1 hora y pico. Que yo les recomiendo que lo vean. Claro, no tiene que ver con el marco que le dimos nosotros en relación a la enfermedad. Exacto. Pero bueno, si quieren adentrarse en Borges y verlo funcionando y esto es lo que genera Borges, ¿no? Estar hablando de salud, de la relación médico-paciente y todo eso. Es increíble, ¿no? Increíble. Es increíble. Claro, es increíble con esta cosa de decir, ¿qué tiene que ver Borges con un colegio médico, la relación médico-paciente, de alguna manera? Lo más lindo también que participó Hugo Burel, que fue el autor de una obra de teatro en donde se presenta en un unipersonal a Jones actuando de Jones por un lado, en ese documental de la BBC, y por otro de Borges. Claro. O sea, que él hacía 2 papeles, de él mismo y de Borges. Increíble. ¿No? Increíble. Muchísimas gracias, doctor, por la charla. Por favor, a las órdenes, y el Colegio Médico les agradece esta difusión. Muchísimas gracias, muy amable.